para mí eso fue un choque como súper fuerte, porque yo dije como, oiga, ¿cómo así? Pues sí, por supuesto, yo nunca soñé con encargo, con nada de eso. O sea, a mí lo que me gusta es crear, lo que me apasiona es crear, y un poco para la respuesta es, yo decidí escuchar mi estómago y desconectar un poco mi cabeza. Entonces era una decisión que tenía que venir desde mi intuición, desde lo que yo soy, desde lo que me conecta con mi pasión, con mi corazón. Y tenía que desconectar la cabeza porque la razón, pues lo que te lleva es como, oye, pero tú eres en parte dueña de esta empresa, es como si fuera tu hijo, ya llevas 6 años acá, ta, ta, ta. Entonces, como todo eso para mí en ese momento era ruido, pero a veces uno tiene que escucharse y pues simplemente acallar el ruido de todo lo que los demás esperan de uno, de lo que la sociedad espera de uno, y pues simplemente escucharse y entender qué es lo que uno quiere de uno mismo. Hola, soy Nicolas Demilly, el coach para emprendedores y líderes de alto impacto. Mi misión es acompañar a líderes como tú a inspirar y transformarse para crear un mejor futuro, tanto para ellos mismos como para el mundo. Innovadores sin filtro es el podcast para mentes curiosas. Aquí exploramos historias auténticas, sin guión ni filtros, de quienes están transformando América Latina. Aprendemos cómo enfrentaron sus retos y miedos, superaron sus fracasos y aprovecharon momentos clave en sus vidas para inspirarte en tu propio camino de transformación. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con una mujer que ha sabido conjugar el mundo de las finanzas con la poesía, el emprendimiento con la intuición y el liderazgo con la vulnerabilidad. Ella es Natalia Jiménez Aristizabal, cofundadora de Lulo Bank, CEO de Lulo X, una innovadora plataforma que busca democratizar el acceso financiero en América Latina. En esta conversación, Nati nos comparte con valentía el dolor y el aprendizaje de soltar su creación y cómo ese acto de desapego la llevó a crecer, reinventarse y reconectar con su propósito. Desde sus inicios en relaciones internacionales y su trabajo con refugiados, hasta liderar la transformación del sector bancario desde adentro, Nati ha tejido una trayectoria donde la intuición, la empatía y la palabra tienen tanto peso como la estrategia. Hablamos de empoderamiento financiero, de sostenibilidad, del rol de los inversionistas conscientes y de lo que significa liderar desde lo humano en un sector que muchas veces olvida al usuario. En un mundo que premia la dureza, Nati nos recuerda que la vulnerabilidad también puede ser superpoder, que el futuro se diseña mejor cuando se escucha el corazón. Bienvenida, Nati, va a ser un honor tenerte en Innovadores sin Filtro. Hola Nati, bienvenida a Innovadores sin Filtro. Hola, qué alegría estar acá. La alegría es mía. Y sabes, antes de esta entrevista, entonces yo leí todo lo que me mandaste, me metí a tus redes sociales a ver, a conocerte más. Hay tanta información que intenté absorber mucho, pero una cosa que me di cuenta es que hay mucha poesía en tus posts. Y no sé si es a propósito que lo haces, si te das cuenta, me imagino que te lo han dicho, no puede ser que solo yo lo estoy viendo, pero hay mucha poesía. Entonces, primero, ¿eres una poeta? Eres la primera persona que me lo dice, qué curioso. Me encanta la poesía, creo que viene de mi mamá. El poeta favorito de mi madre es Gustavo Adolfo Bécquer. Y a mí me encanta escribir y soy una persona como súper sensible y de repente inconscientemente sí le pongo algo de poesía a lo que escribo. Bueno, por eso. Y mira, y aquí voy a leer algo que me escribiste y para entrarle al tema y al tema lo más reciente, porque como sabes, Innovador Ciclo en general primero vamos al pasado para ir al presente, pero tú tienes una actualidad muy reciente que tuvo mucho impacto en tu vida y lo voy a leer, si me lo permites. Claro. Entonces, tomar la decisión de salir de Lulo X fue el acto más doloroso y más valiente de mi carrera. Era mi creación, mi criatura. Pero entendí que liderar también es soltar y que las ideas poderosas trascienden a las personas. Aprendí que no hay innovación sin regeneración personal y que a veces para construir el futuro hay que dejar morir parte del pasado. Wow. Entonces, poesía, aprendizajes en cada palabra. ¿Cómo decidiste salirte de tu creación, de tu criatura? Bueno, mi rollo con Lulo es un rollo bien pesado. Digamos que ahora que ya no estoy ahí, la puedo ver un poco más claro,
pero cuando yo llegué, pues también llegué chica y mientras llegué con la misión de construir un producto, siento que me construía a mí y eso fue difícil de separar en algún momento en mi carrera profesional. Entonces, cuando me enfrento a esta pregunta en el cuestionario, es como, para mí Lulo fue como un hijo durante mucho tiempo, pero hoy, cuando ya decido irme, porque sentí culpa al momento de pensar, es tiempo de irme, siento que ya no pertenezco acá, porque era como, bueno, ¿y cómo te vas a ir? ¿Vas a dejar como a tu hijo solo, huérfano, de alguna manera? Estos paradigmas que empiezan a crear en su propia cabeza. Eh, Siento que ya lo puedo ver como que fue un gran maestro en mi vida, fue una gran creación y de pronto para poder poner una metáfora de pronto un poco más adecuada, siento que pues ha sido mi mejor obra hasta el momento, pero como los arquitectos cuando entregan digamos que una obra terminada, pues lo que seguirá será su siguiente mejor obra, ¿no? Entonces pues creo que así lo veo. Fue un acto de valentía porque dejar algo que amamos creo que requiere de mucho coraje. Em, pero también de madurar, de decir, bueno, yo ya cumplí mi misión allí, ya hay un legado del que me siento profundamente orgullosa y que creo que lo que sigue requiere de algunas habilidades que yo no disfruto y que pues digamos que no son mi fuerte, entonces pues también es soltar, por eso digo como que crecer también es soltar. Sí, claro. Y me recuerdas mucho conversaciones que he tenido con muchos founders que llegan a un momento diciendo, a mí lo que me gusta es el 0 a 1, es la creación, es la innovación. Y cuando crece la empresa me cuesta estar gestionando la escala, ¿no? O más personas. Y muchos no se sienten tan bien, ¿no? En este periodo de qué debería de hacer. Y al mismo tiempo soltar, como tú, es súper, súper difícil. Y he visto a unos miserables, ¿no? De haciendo cosas que no les gustaba, que ya no les gusta hacer. Unos diciendo, hasta Manuel Vicias, que pasó aquí de Lu, México, diciendo, me di cuenta que ser emprendedor es hacer que los demás hagan lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Te gustaba hacer al inicio. Entonces me haces pensar mucho en esto. Entonces, si quieres ahora que nos cuentas brevemente lo que pasó un poco en Lulo, hablaste que los productos, o sea, construir productos es como construirte a ti. Fue ¿Tenías siempre esta visión que crear algo, un producto, un servicio, era construirte a ti misma? No, no, pero fue algo que me pasó en Lulo. Yo empecé a construir productos mientras estaba en la universidad. Yo, para contarte un poquito de mi historia, soy de una ciudad súper chiquitita en Colombia que se llama Armenia como el país. Queda en el eje cafetero, en una región que se llama el Quindío. Eh, es muy montañosa, muy verde, mi familia es agricultora. Y yo siempre sentí como mucha curiosidad por lo que había afuera. eh, Como descubrir el mundo, otras culturas que había fuera de mi ciudad. Elijo mi carrera profesional. Yo me gradué como internacionalista, estudié relaciones internacionales en Bogotá, en una universidad que se llama la Universidad del Rosario. Y a mí la verdad no me gustó lo que yo estudié. Ok. Yo pensé que la carrera pues me iba a llevar como, iba a juntar como dos cosas que a mí me apasionan, que es entender los comportamientos humanos, las culturas, las sociedades, a través como de los idiomas como vehículo, ¿no? Como esa puerta, esa llave que te abre muchas puertas para entender como sociedades distintas. Y en realidad no era así, era más estructurada, más como ciencias políticas, entender, digamos, que algunos frameworks que nos permiten pues comprender cómo funcionan los sistemas, las instituciones, bla, bla, bla. Eh, pero yo soy muy artista y creo que siempre he tenido como eso en mí. Me encanta el diseño, me encanta el arte, la filosofía y me faltaba eso como en la carrera. Hago una pausa, me voy a vivir a Alemania, explorando un poco más. Tuve la oportunidad antes de vivir en Montreal, en Canadá, donde también como que conecté un poco. Yo creo que cada viaje es una vida y eso le va dejando a uno como huella en lo que uno es. Termino la carrera, pero en medio de la carrera, digamos que se me presenta la oportunidad de hacer un énfasis que se llamaba en ese momento Transformaciones Globales y Desarrollo. Y esto me presenta
una palabra que es bien importante en mi vida, que es la transformación. La Ok. posibilidad de entender cómo funcionan los sistemas y qué hay que hacer para reinventarlos, para que se adapten constantemente a realidades cambiantes. Y eso es algo que a mí me apasiona y en lo que siento que soy muy buena. Entonces ahí empieza a emerger como esa suerte de vocación. Se me presenta la oportunidad de empezar a trabajar en una startup donde justamente lo que hacíamos era apoyar a compañías en procesos de transformación digital. Ok. En esas transformaciones digitales, principalmente era como explorar nuevos canales, aperturas de páginas web, estrategias de comunicación, estrategias de ventas, de marketing, empezar como a explorar todo este nuevo universo que estaba emergiendo, que era el mundo digital. Y me encantó. Creo que desde ahí fue que empecé a construir como productos sin entender muy bien como profesionalmente. En ese momento no se llamaba product management ni nada de eso, pues todo fue como un poco más empírico. Eh, y en algún punto me doy cuenta que me hacía falta como esa visión de impacto, como lo que yo estoy haciendo puede ser medible para generar un bien a la sociedad. Yo soy muy altruista. Eh, muchas veces me preguntan que cómo descubrí mi propósito y pues yo respondo que para mí fue recordarlo. Yo desde chiquita quería cambiar el mundo y por eso elegí esa carrera. Yo me imaginaba como en una misión de la FAO, ayudando, digamos que a personas en diferentes partes del mundo, como que siempre me envisioné como en un lugar, en una posición donde estuviera haciendo algo para otros, donde todo lo que yo hiciera estuviera al servicio de cambiarle la Ujú. vida a alguien. Y resultó en Indonesia, resultó viviendo en Yakarta 2 años, trabajando con refugiados, y ahí es donde realmente puedo conectar como todo lo que me había pasado hacia atrás, ¿no? Ujú. Fue como entender por qué estudié lo que estudié, pues poder utilizar los múltiples idiomas que había tenido la oportunidad de aprender, poder entender que las transformaciones digitales tienen más que ver con las transformaciones sociales, de cómo nosotros nos entendemos como personas, vamos adaptando, digamos, que nuestros comportamientos a nuevas tecnologías o nuevos, digamos, que desarrollos o como compañías. Y ahí, digamos, que empiezo a trabajar con blockchain para ayudar a los refugiados en Indonesia que no tenían el estatus de refugiados a acceder al sistema financiero. Y eso me cambió la vida y me cambió la perspectiva, porque cada uno vive y habla desde sus propios privilegios y desde sus propias historias, pero yo nunca había tenido la oportunidad de vivir de la mano de un refugiado su realidad de ser invisible para el sistema, Mm. de no tener una ID, de no ser reconocidos, de si no tienes una ID no puedes sacar dinero de un banco, no puedes recibir una transferencia, no tienes acceso. Y cuán importante era, a pesar de todos los desarrollos tecnológicos y todo lo que está sucediendo, pues preservar lo más esencial, que es lo que nos hace humanos. Ser personas con valores y principios que merecemos ser tratados con dignidad. Y eso me conectó mucho con lo que yo creo que soy hoy en día, ¿no? Como es que no se trata solo de seguir un camino profesional, no se trata solo de trabajar con las mejores tecnologías, de evolucionar, sino se trata de no perder nuestras raíces, de Claro. entender cómo dentro de todos los caminos personales, profesionales, empresariales, siempre tiene que priorizarse lo humano, porque al final los sistemas y las tecnologías están hechos por personas para personas, ¿no? Y siento que a veces nos enfocamos más en otras cosas. Entonces, pues fue hermoso. Yo creo que allá descubrí realmente como esa vocación y pues pude alinear como ese propósito del poder ser para poder estar y para luego poder hacer, digamos que también me ayudó a estar mucho más presente, entender, digamos que todas estas realidades distintas a la mía y cómo yo podía ser, digamos que un instrumento de transformación para esas realidades. Y ahí recibo una invitación para pues devolverme a mi país a construir Lulobank, que pues fue el primer banco digital de Colombia y fue A una ver, oportunidad pues pero te voy a hermosa. interrumpir aquí, antes de entrar a Lulubank, porque siento que es un capítulo que vamos a hablar mucho de esto. Un poco Ajá. resumiendo, en la parte artística tuya, parte de impacto, la parte de tecnológica,
tecnología como una herramienta y la parte de diseño sistémico, pensamiento sistémico, y juntas todo esto gracias a las diferentes experiencias que tuviste, ¿no? Con los refugiados, con lo que estudiaste, con participar en este startup. Cuando escucho esto, digo, pero ¿cómo encuentras tu lugar? Y quizás es un perjuicio mío fuerte, aunque estoy en el emprendimiento social, pero estás juntando cosas que no son tan comunes en el sector de emprendimiento. ¿Cómo encuentras tu lugar y cómo decides la carrera que quieres tener con este propósito fuerte que encontraste de cambiar el mundo, mejorar el mundo? Pero estás combinando cosas que no son tan comunes: arte, filosofía, cambio sistémico, impacto, emprendimiento, tecnología. Es como diferentes facetas. Entonces, ¿cómo encuentras tu lugar? Bienvenido al mundo de Nati. Ha sido súper difícil, no te puedo decir que lo he encontrado o que lo encontré, pero Ujú. creo que yo aprendí algo en este camino y fue a conectar que la vulnerabilidad era mi superpoder y es mi superpoder. Cuando yo me permití ser vulnerable, aprendí a ser mucho más empática en todos los contextos. Y entendí que la empatía tenía más que ver con entender qué moviliza al otro, con ponerme en los zapatos del otro, como decimos mucho en los países latinoamericanos. Ujú. Y al entender eso tan sencillo, esa herramienta tan sencilla que es que a Nico lo moviliza poder, digamos que compartir historias poderosas que resuenen y que pues inspiren a otros, yo le puedo hablar a Nico en su lenguaje y no en el mío. Y eso creo que hace parte de lo que me permitió a mí moverme en diferentes escenarios de manera pues exitosa, ¿no? Digamos que yo sabía que si pues trabajaba para esta fundación, a ellos les interesaban los números de cuántas personas estábamos impactando. Lo que pasa es que en el cómo, que era donde ya uno entra pues haciendo la ejecución, yo podía imprimirle, digamos que al producto, ciertos elementos que me permitieran verme reflejada ahí y que me permitieran sentirme orgullosa de lo que estaba creando, ¿no? Entonces es como, bueno, sí, es tecnología, pero es tecnología que abraza, digamos, que ese background cultural, que puede ser personalizable, que tiene un enfoque de pronto más sostenible, que tiene unos principios y unos valores que empiezan a hablar más de una marca y un movimiento que de una empresa o un KPI puntualmente. Entonces era como empiezas a ver todo esto como un sistema que va más allá de la tecnología per se o el trabajo per se o pues mi lugar dentro del sistema per se. Ok. Entonces, a ver, hablaste de vulnerabilidad. Creo que me gustaría escuchar un poco para ti qué es la vulnerabilidad. Y primera pregunta, y quizás cómo evolucionaste, cómo te diste cuenta que al ser vulnerable, pues te abría más puertas. Bueno, para mí la vulnerabilidad es, digamos que abrazar todas mis imperfecciones. Yo crecí como con muchos sesgos culturales dentro de, pues, en mi familia, en mi universidad, en general, siento que nos educan mucho para ser perfectos y no para ser humanos, para sacar buenas notas, para ser los mejores, para muchas cosas, pero no para permitirnos ser vulnerables. Entonces, digamos que en mi propio viaje a mí me da pena contar que me había equivocado y por qué me había equivocado o cuando se sentía que una decisión pues era correcta o incorrecta y pues al final siempre fue como esa sensación de no pertenecer a ningún lugar y eso era raro porque yo siempre seguía como buscando, ¿no? Entonces como que Mm. incluso tengo otra profesión, yo fui modelo muchísimos años, fui modelo pasarela y económicamente yo vivía del modelaje y lo que hacía, digamos que era porque me apasionaba, ¿no? Como porque me gusta crear cosas. Entonces como que al final yo decía como yo qué soy. Yo qué soy, yo quién soy profesionalmente, yo para dónde voy, cuando yo trataba como de encajar en las estructuras tradicionales de hacer una simple hoja de vida, yo no sabía qué poner en la hoja de vida, porque era como que nada tenía como coherencia dentro de, pues, de la carrera lineal de lo que nos enseñan que puede ser el mundo corporativo.
Entonces, vulnerabilidad fue abrazar eso y decir, bueno, pues si yo no pertenezco a esa carrera lineal, pues abracemos que yo soy una espiral y pues voy a operar desde ahí y le voy a compartir a la gente pues mi historia. Y ahí yo aprendí algo muy importante y es que pues al final los negocios, las relaciones, todo en la vida cuando sucede entre personas tiene que ver más con las emociones que con la racional. Que Ok. las personas conectamos desde nuestras emociones y que cuando uno se permite ser vulnerable, crea mejores conexiones porque son conexiones más honestas, donde yo me puedo ver reflejado en lo que tú viviste o en lo que tú me estás contando. Y eso crea un nivel más, una capa más de profundidad en la relación. Eh, y eso fue lo que yo aprendí, por eso digo que la vulnerabilidad es mi superpoder, porque yo creo que estoy hecha de muchas historias, pero también de muchos errores que he cometido a lo largo de mi vida y que permitirme compartirlos pues sin ningún tipo de prejuicio ni para mí ni hacia los otros, con total vulnerabilidad y con total humildad, me ha permitido rodearme de una comunidad de seres que me apoyan y me ayudan a crecer y que ha sido maravilloso. Ah, qué lección tan fuerte, ¿no? Y que abraza tus imperfecciones, compartirlas, te hace conectar de manera emocional con las personas, de ahí la empatía. Y también me encanta que no encontrabas tu lugar. Y al final, aún lo decías, y yo pensaba mucho en esto, ¿no? El molde, intentar estar en el molde y no pertenecer, ¿no? Y porque, está en esta fundación, entonces de ahí ellos les interesaban más los números, si yo les daba esto, me veía reflejado en esto. Pero como no había todas estas facetas tuyas tampoco aquí, y me conectas un poco con lo que dijiste al principio, construyendo producto me construyó a mí. Y quizás, no sé si por ahí un poco el tema de Lulobank, te invitan y entonces ya empiezas a construir producto y construirte a ti. O sea, sería Sí, sí, una es una buena excelente manera de intro. verlo, ¿sí? Ujú. Digamos que para mí fue hermoso y la razón por la que yo decido dar como ese paso llena de miedos para mí fue saltar al vacío porque además pues justo ya había llegado como a un lugar donde medianamente sentía que pertenecía a Indonesia, me costó un montón, al principio fue muy difícil llegar a este país, fue un cambio demasiado radical, la cultura, el idioma, la comida, la realidad, fue muy abrupto pues no fue fácil para mí como volverme a diseñar para ser feliz allí y poder encontrar, digamos que un propósito. Cuando me invitan a Lulo, pues fue muy bonito porque yo simplemente pensé como en mi historia y dije como, bueno, yo he trabajado en startups donde uno tiene que hacer de todo y ha sido muy bonito, por eso también creo que soy tan polifacética porque me ha Ujú. tocado. Es que la realidad en una startup es así, es como así no sepas de números, vas a tener que aprender a administrar, a facturar, a cobrar, a crear el producto, a vender, a todo. O sea, es un Ah, poco como la realidad. O sea, hay muchas personas que son muy privilegiadas, pero pues los que nos ha tocado empezar desde ceros, pues entendemos un poco que a pesar de que uno no sea bueno en todo, te toca. Y puedes decir un poco con el skin in the game de si y la embarré de pronto en la parte contable o no hice, no manejé mis cash flow o lo que sea, pero pues a uno le toca. Entonces, esta oportunidad de, bueno, oiga, si podemos crear la nueva generación de productos y servicios financieros, ¿cómo se vería? Ustedes vienen y ponen como ese enfoque emprendedor y nosotros ponemos todos los recursos y todo lo que ustedes necesiten y todas las herramientas, pues para mí fue como, wow, o sea, esto no va a volver a pasar nunca jamás en mi vida. Qué nota, pero también qué susto y qué responsabilidad tan grande, porque pues es como una startup sin los problemas de una startup, ¿no? Es como de entrada te mm, están diciendo te doy todo, pero pues tú ya sabes que no hay nada gratis, ¿no? Entonces cuando te dan todo, pues hay un compromiso muy grande hacia los resultados, hacia los tiempos, hacia la calidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues fue hermoso, entonces yo decido saltar como en ese barco, me devuelvo. Esto fue en 2019. Llego a Bogotá, pues alquilé un apartamento cerca de la oficina. En este momento todavía no estaba el tema del coronavirus.
Y arrancamos a soñar desde ceros y pues para mí fue también como traer un poco esa visión un poco más global de, oiga, pues yo ya entendí un poquito con lo que me pasó en Indonesia con los refugiados, lo importante que es para cualquier ser humano poder tener acceso al sistema y también lo relevante que es poder tener las herramientas para poder tomar mejores decisiones con su plata, porque si alguien puede transformar su relación con su plata, puede transformar su vida, la de las personas a su alrededor y asimismo su comunidad. Entonces me conecté mucho y como que empecé a meterme por ahí. Para mí es muy importante el propósito. Entonces me conecté mucho como con cuál era ese reason why antes de crear la marca. O, pues hoy podemos decir que se llama Lulo, pero cuando nosotros llegamos no teníamos ni idea de cómo se iba a llamar, qué iba a hacer, absolutamente nada. Literalmente nos tocó empezar desde ceros. No había equipo, no había pues nada. Okay. Y fue muy bonito porque creo que cuando uno no tiene los sesgos, pues tiene como un reto infinito del que empiezas como a tratar de crear una visión, ¿no? Digamos que para mí lo primero era como, bueno, ¿para dónde vamos y por qué? Y enfocarme mucho en ese por qué. Y en poder alinear, digamos que las narrativas, pues obviamente teníamos unos inversionistas, unos accionistas importantes que pues tenían una visión más empresarial. Entonces es como, listo, si esa visión es más empresarial, si ellos lo que quieren es evolucionar, digamos que sus negocios a la siguiente generación, que es banca digital, banca basada en la eficiencia, banca, digamos, que tenga otro tipo de principios y otro tipo de funcionamiento en la operación, ¿cómo yo puedo conectar eso? Pero ¿cómo puedo trasladarle a eso también, pues todo esto que yo estoy viendo, qué es lo que la sociedad necesita? Y por eso digo que para mí fue como, mientras yo construía el producto, me estaba construyendo a mí, porque en el viaje, pues para mí también fue muy introspectivo, fue como, no es solo hacer tecnología, es definir cómo se debería comportar esa tecnología correctamente. Y empiezas a ver cómo desde el producto también, cómo empoderas o cómo también puedes sesgar las decisiones del usuario. Y eso para mí era muy poderoso. Entonces yo, por ejemplo, le decía al equipo, el fin último de lo que nosotros estamos haciendo no se mide en cuántas personas tienen el producto, cuánta plata tienen, nada de eso, sino en que el usuario pueda adoptar hábitos financieros saludables. Y eso se mide en bienestar, que va a ser extraño, digamos, que de cara a la conversación que tengamos con otras áreas, porque pues los KPIs van a ser otros, pero desde el producto eso se mide en bienestar. Si la persona tiene la percepción de que Lulo es un aliado, de que Lulo es un banco que le devuelve tiempo, que le devuelve plata, que le devuelve vida, y que además está mejorando, digamos, que su relación con su plata y está haciendo que sus finanzas personales se sientan más suyas, ganamos. Y pues fue muy bonito porque encontré muchos aliados en el camino que estaban igual o más locos que yo, que se comieron el cuento y que empezamos a pensar como, bueno, listo, ¿cómo se ven estas finanzas más personales? ¿Qué pasa si empezamos a desafiar lo que ya existe? Si la gente puede escoger el color de su tarjeta, cosas supremamente subjetivas que nada tenían que ver con el producto financiero, pero que tuvieron que ver todo con el éxito del producto. Porque ahí también aprendimos que las finanzas, la mayoría de las decisiones financieras son emocionales y no son racionales. ¿Y cómo conectas o convences tus inversionistas que tienen una visión más empresarial, que al final el objetivo es el bienestar de las personas? O sea, porque en este mundo un poco que conectar el mundo financiero, el mundo de impacto, bueno, y las inversiones de impacto, hay un poco más de, quizás de historia ahí, pero no sé si tus inversionistas tenían este perfil. Entonces, ¿cómo conectas No, este mundo de los empresarios, ¿no? Que buscan ese retorno financiero? Es el primer banco digital en Colombia, y tú les dices, el objetivo es el bienestar de las personas. al final fue
como tener múltiples narrativas dentro de las capas. Entonces es como, para mí fue como al revés, puedo decirles, cuando logramos el bienestar y el empoderamiento financiero de los usuarios, vamos a tener clientes felices que usan con frecuencia los productos de Lulo y eso lo que va a aumentar, pues son los indicadores de negocio que pues ellos están buscando, ¿no? Que pues al inicio estaban muy enfocados a los ingresos recurrentes, a que llegáramos a un break-even operativo, a que tuviéramos, digamos que una operación supremamente eficiente, pero todo eso viene, pues para mí, de que tengamos un propósito común como equipo. Y ese propósito común, pues tiene que ver con el bienestar y con la sostenibilidad. Si la empresa no es sostenible, pues no va a poder pagarnos nuestros salarios, nosotros no vamos a poder evolucionar. Si y ahí empezamos a crear, a construir un montón como de conciencia y de narrativas. Yo creo que las buenas soluciones emergen de todos lados. Entonces, cuando se democratizó como esta visión de, oiga, tenemos que generar bienestar y sostenibilidad, tanto desde adentro para poder compartir eso hacia afuera, empezaron a emerger, por ejemplo, desde los equipos de desarrollo, Nati, es que lo que dejamos de consumir lo dejamos de gastar. Por ejemplo, ¿qué pasa si empezamos a hacer software verde? Si empezamos a pagar ambientes productivos, si empezamos a tener una conciencia sobre todos los costos pues, que implica desarrollar software y cómo consumimos, digamos que la nube. Y ahí empezaron a surgir como un montón de razones cuantificables y medibles contra el PNL que estaban ayudando a que mi argumento pues conectara con la misma narrativa que tenía el accionista. Y fue hermoso, o sea, pues para mí fue muy bonito porque yo siempre digo, a mí me gusta reclutar por el propósito, porque cuando tenemos equipos que están conectados con el propósito, pues las cosas empiezan a suceder y empiezan a suceder como de una manera muy natural. Y así pasó, entonces fue como, bueno, luego para nosotros el siguiente paso, digamos que articulamos un programa que se llama Lulo Impacto. En ese programa teníamos 4 pilares, que son finanzas por el planeta, finanzas por la equidad, finanzas por la diversidad y la inclusión y finanzas por el bienestar. En bienestar estaba toda la parte de educación y empoderamiento financiero. En equidad y diversidad, pues cómo podíamos traer a más mujeres. En Colombia hay un tema de sincronía en los datos, donde pues las mujeres por no estar dentro del sistema y estar participando en economías informales, más que los hombres no tienen acceso, digamos que al sistema financiero no tienen igual acceso. Entonces, pues ahí cómo resolvíamos esos tipos de desafíos. En el otro lado, pues mucho más enfocados al planeta. Y en la parte del planeta, pues fue como, bueno, ¿cómo convences a un banquero tradicional de que sembrar árboles es importante? Y eso estaba más dura, porque además eso cuesta y cuesta un montón. Y que además, pues la mejor opción no era solo sembrar árboles, no era solo pues compensar nuestra huella, sino tener nuestro propio bosque para poder tener, digamos que coherencia en la narrativa y poder tener control y una visión más de largo plazo que, pues, que asistencialista, ¿no? De mitigación. Y empezamos pues, a encontrar grandes aliados. Entonces fue como, bueno, si ustedes tienen el bosque, si ustedes empiezan a tokenizar esa información, si tienen trazabilidad, pues eso, el negocio del banco es captar para poder prestar. En algún momento pues van a necesitar fondeo. El fondeo pues es costoso, entonces pues ya ahí van a poder tener una narrativa que les permita acceder a fondos verdes en Europa o a otra cosa con dinero a un menor costo, pues justamente por todo ese tema de sostenibilidad que están implementando. Entonces, vuelvo como al mensaje inicial, es como cuando uno entiende que empatía es saber qué moviliza al otro, los argumentos empiezan a emerger. Es como que estás más abierto y eres pues mucho más consciente de cómo poder crear esas narrativas que empoderan un poco como la visión y el objetivo que tú tienes. Y fue desde el principio que pusiste estos principios, un poco el objetivo es el bienestar, o sea, para sumarte al proyecto, porque no me puedo imaginar lo difícil que es convencer quizás personas que están más tradicionales, financieros más tradicionales, que para llegar a sus objetivos financieros de retorno, etcétera, tenemos que pasar por ahí, por el bienestar. O sea, una vez que estás adentro o lo hiciste, y cómo hablas de reclute me gusta reclutar con el propósito, me podría imaginar, y estoy poniendo muchísimo, que tú te sumaste al proyecto quizás diciendo, me sumo con estas condiciones, o te sumaste y después convenciste a las personas.
fue un poco así, yo me sumé y digamos que pues antes de devolverme, justo les dije, miren, yo encontré un propósito muy grande acá y yo quisiera que hiciéramos una banca con impacto, o sea, me sumo a construir una banca distinta, pero esa banca distinta no puede perder el componente de impacto y pues sí quisiera que me dieran la libertad de explorar. No sabía cómo iba a ser, exactamente qué iba a hacer, Ok. si eran árboles, si eran que no tenía ni idea, porque yo también llevaba pues ya varios años viviendo fuera del país y necesitaba como entender cuáles eran las necesidades y los dolores de la sociedad colombiana, que era donde iban a hacer el banco. Entonces, sí fue como algo de anticipación de, oiga, es Mm, importante el componente de impacto, yo quiero aportarle eso al proyecto, pero nada estaba dado. Digamos que nosotros nos fuimos construyendo en el camino. El propósito lo encontramos como al año y medio. O sea, cuando ya pudimos establecer una frasecita donde todos dijéramos como sí, nos sentimos reflejados en ese propósito. ujú, La marca, nos tardamos 8 meses pues en entender muy bien cómo nos íbamos a llamar, por qué queríamos que reflejara esa marca, cómo esa marca pues, se debía vivir y sentir desde el producto y desde el lenguaje y la narrativa visual. Entonces, como que todo fue un proceso. Lo que sí teníamos claro desde el principio es que sí tenía que ser diferente, porque sí, pues no podemos llegar a disrumpir una banca tradicional tan cerrada como la colombiana, que tiene 6 jugadores principales, donde hay, digamos que una estructura muy jerarquizada y muy definida, pues haciendo lo mismo. Es como, pues al final sabíamos que acá nos iba a tocar salir a competir ujú. con las personas que ya estaban en esos bancos, que tenían sus necesidades resueltas. Entonces, la forma de hacerlo, pues para nosotros fue definiendo una estrategia de diferenciación y parte esencial de esa estrategia de diferenciación venía pues como de esa visión de una banca de impacto, ¿no? Como de entender que la percepción para nosotros los colombianos de los bancos era que hasta hace unos años era que eran un mal necesario y pues Mm. nosotros lo que empezamos fue a cambiar el paradigma, es como ya no es la banca como institución, ahora es la banca como servicio y pues que gane el que tenga el mejor servicio y con el que usted se sienta más feliz. Ok. ¿Qué aprendiste tú como líder, que alguien que se suma a este proyecto con principios, propósito muy fuerte? Estoy imaginando que quizás tuviste que sacrificar unas cosas en este camino. No sé si viniste con esta visión bastante ideal de que era una banca con impacto. Y al final, después de un año y medio, ya se define precisamente el propósito. Entonces, primero, ¿qué aprendiste en este periodo quizás de iterativo, ¿no? De qué es lo que realmente vamos a hacer. Y si lo hiciste, ¿qué sacrificaste en al principio de la historia de Lulo? Bueno, yo creo que yo sacrifiqué mucho tiempo para mi familia personal, o sea, yo realmente me obsesioné con este proyecto, y yo les puedo decir, yo soñaba con Lulo, o sea, de verdad fue una obsesión, a todos los niveles. Yo me iba de vacaciones y hacía conexiones de todo lo que se me ocurría, que no tenía nada que ver con Lulo. Entonces creo que me sacrifiqué a mí mucho en el camino. Ujú. Y por eso también fue como tan difícil, separar, porque siento como que eh, en algún punto yo sentí que el producto era yo, porque me veía reflejada ahí de alguna manera, como que era una parte de mí. Y del equipo, ¿no? También es como vi que el equipo se convierte como en tu familia, como es como acá fue una relación además que donde vivimos muchas cosas. Nosotros nacimos en plena pandemia, en pleno coronavirus. eh, la economía en Colombia pues, se fue al piso, el entorno político, económico, social, o sea, nacimos en un momento Ajá. súper complicado de la sociedad. Teníamos muchísima presión, todo lo que pudo salir mal salió mal, nos tocó hacer el banco varias veces, el tema regulatorio también nos salió mal varias veces, entonces como que al final, cuando uno tiene un equipo con el que camina juntos y donde pues todos sabemos que no nos vamos a dejar morir, pase lo que pase, empiezas a tener como otro tipo de relación con el equipo y con la compañía, ¿no? Es como, más que una empresa se convierte en una causa, en un movimiento. Y
Pues es muy evidente cuando uno está, digamos que liderando este tipo de equipos, identificar quiénes están ahí desde una perspectiva más técnica, más profesional, más de hago lo que tengo que hacer y me voy, que es completamente válido, y quienes están ahí diciendo, pucha, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están, porque hay 70% de hombres en Lulu y no mujeres? O eh, algo está mal, estoy viendo los números y veo que realmente no hay un uso y una adopción real del producto, o que están como cuestionándose y yendo un poquito más allá. Y a eso es a lo que yo le llamo reclutar por el propósito, cuando alguien está conectado con el fin último de lo que estamos haciendo desde la organización, pues siempre va a ir más allá. Y yo creo que cuando hablamos de innovadores, pues lo que estamos hablando es de personas que no se conforman con lo que no funciona bien, que están buscando justamente desafiar eso y pues reinventarse el sistema o regenerarlo, como lo queramos llegar, transformarlo, crear cambios y pues justamente esos cambios no necesariamente son tecnológicos, a veces son culturales y creo que lo que pasaba acá al interior de este equipo era más cultural y era que el mismo equipo se desafiaba a sí mismo para poder mejorar constantemente lo que estábamos haciendo. Mm. Y fue hermoso. O sea, yo creo que lo técnico se puede aprender, lo otro, pues digamos que uno va, todos estamos aprendiendo en el camino y en lo tecnológico todo cambia tan rápido que al final tampoco hay expertos, pero esta voluntad y ese will, eso creo que es más difícil de enseñar. Ujú. Dijiste que al final lo que sacrificaste más, al final eras tú, tu tiempo, para alguien que busca el bienestar, provoca el bienestar de las otras personas, tu propio bienestar de cierta manera lo sacrificaste un poco. ¿Cuándo te das cuenta de esto y de qué De manera te cierta das cuenta de manera, esto? sí, sí, sí. Uy, yo me doy cuenta cuando, creo que me doy cuenta bastante tarde, porque como yo soy una persona tan apasionada y que vivo como tan intensamente lo que hago, eh, creo que para mí no era un acto consciente entender que yo estaba sacrificándome a costa de Lulo, porque de alguna forma yo me estaba viendo como Lulo. Entonces, pues fue como algo difícil. Me doy cuenta cuando el co-CEO se va, Santiago Coelho, que estaba liderando el Lulo Bank, y pues con quien yo empecé a crear y cómo empecé a crear todo este viaje, y que fue como un cambio en la cultura muy fuerte. Y dije como, uy, acá algo pasó y algo se rompió para siempre. Y cuando eso se rompe, eh, pues empecé a mirarme a mí. Y empecé a tratar como de generar esa disociación de la Nati CEO, la Nati emprendedora que creó la spin-off dentro de la spin-off y la Nati persona. Y fue rudo porque ahí fue donde empecé a decir como, uy, esperen, pero ¿qué puede pasar acá? ¿Qué es lo correcto? ¿Dónde estoy yo? Nuevamente como otra vez volver a repensarse, ¿no? Es como, ¿y quién soy yo si un día no está Lulo? ¿Quién soy yo si decido irme de acá? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que me apasiona? Porque al final, pues más allá del producto y lo que se hizo acá, eh, mi propósito es mío, no es la organización, ¿no? Como que era un poco como poder empezar Ujú. a desenredar esos lazos que estaban supremamente entrelazados. Y creo que ese fue como el momento de quiebre. Ujú. ¿Y cómo lo viviste ese momento de quiebre? Para mí fue súper difícil porque fue como tener varios duelos al tiempo. Es como los viajes con amigos son mucho más felices, ¿no? Es como cuando uno construye con gente con la que se disfruta lo que está haciendo, es algo muy bonito, entonces como que perder ese gran amigo con el que nos disfrutamos, desafiar el sistema y logramos tantos hitos, me hizo cuestionar como el por qué yo debería seguir ahí. Eh, Sentir muchas dudas sobre quién iba a llegar, sobre si iba a haber, digamos que ese mismo espíritu, pero también si iba a haber un cambio de rumbo. Eh,
Y ahí pues también fue como pararse, ya dejar de estar dentro del bosque y ser un árbol dentro del bosque y pararse desde afuera y ver, digamos que todo con mayor perspectiva y también con un poquito más de egoísmo y poder decir con toda la humildad del mundo para qué soy bueno, para qué no soy bueno y pues si este viaje debería ser para toda la vida o no, ¿no? Que al final es, Ujú. creo que en el mundo del emprendimiento pasa mucho eso, es como lo mencionabas ahorita, hay personas que son muy buenas construyendo desde ceros, a otros son los scalers y pues ya digamos que cada etapa necesita habilidades, skills distintos y pasiones distintas y pues para mí fue como, oiga, sí, yo ya construí, yo ya hice lo que tenía que hacer, pues yo sigo haciendo acá, ¿no? Como cuál es mi rol acá. Y ya también había empezado pues a ver, digamos que diferentes conversaciones donde yo siento que va a haber una ruptura en las empresas que pues estamos basadas en SaaS y esa ruptura va a pasar muy rápido y necesitamos empezar a reinventarnos mucho desde la perspectiva de cuando nuestro modelo de negocio está basado en la eficiencia, pues tenemos que repensar nuestros modelos de negocio con AI. Y yo siento que pues ahí hay todo por hacer, hay mucho desconocimiento y pues que ahí hay un paso bien interesante para la mayoría de las compañías para poder reinventarse y para poder, digamos que, Ujú. corregir muchos de los retos que están enfrentando. Parte de lo que a nosotros nos pasaba también es desafiar un sistema pues, que ya existe, viene con muchos desafíos en cuanto al modelo financiero, ¿no? Hacer tecnología es muy costoso. La banca tiene unas fórmulas pues muy particulares y pues cuando tú naces siendo neobanco pues el usuario está esperando de entrada que todo sea gratis, que tenga acceso a los mejores beneficios, no quiere pagar, no quiere fricciones, entonces pues eso lo que hace es comprimir un poco el espacio donde tú puedes realmente ganar y hacer dinero pues con ese tipo de negocios y ahí es donde pues uno tiene que ser muy creativo en cómo hacer más con menos y pensar de manera sostenible de todas las perspectivas. Yo creo que las futuras generaciones son mucho más conscientes, pero los jugadores tradicionales están peleando unas generaciones que ya están envejeciendo bastante porque son los que más dinero tienen. Entonces es como creas, digamos, que ese puente y ese vínculo entre fidelizar a los clientes del futuro, que son los que más adelante van a tener pues más poder adquisitivo, y no pues estar todos compitiendo en la punta de la pirámide con la menor cantidad de la población. Si lográramos invertir la pirámide, que la tecnología tiene, digamos que ese poder de democratizar el acceso, de poder, digamos que hacer mucho más con menos y ser mucho más eficiente, pues ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en los países latinoamericanos no nos peleamos por el 10-20% de la población que está en el high affluent, sino pues hacemos inclusión y nos vamos y bancarizamos a todos los que no están bancarizados o los subbancarizados. Y ahí pues creo que hay diferentes visiones, pero pues mi visión empezó a ser como bastante diferente a la del resto y dije como yo, ¿qué hago aquí? Yo ya no pertenezco aquí, este ya no es mi lugar. Lo que se iba a hacer ya se hizo, la misión era construir el primer banco digital, no solo construimos el primer banco digital, construimos el primer ecosistema en Colombia que tiene finanzas centralizadas y descentralizadas, ganamos un premio global de diseño, hicimos historia desde muchas perspectivas, logramos, digamos que, desafiar y tener un impacto real desde el tema ambiental, desde el tema de inclusión, desde el tema de equidad. Eh, Al final ya fue como, bueno, si lo que sigue es pasar de 1 millón de clientes a 40 millones de clientes, pues esto ya requiere otras habilidades, ya es vender lo mismo. Y Ujú. ahí ya, pues ya ahí era como, pues sí, yo de verdad, pues sí, puede ser mi hijo y todo, pero pues si el hijo lo que necesita es otra cosa, pues ya ahí no hay nada que hacer y pues es también eso, aprender a soltar y aprender a decir de pronto lo que se necesita en este momento y el consenso pues general de hacia dónde iba la compañía ya iba para otro lado. Ujú. Entonces, esto, el punto un poco de quiebre para ti fue cuando tu cosillo se va. Santiago se sale y de Ujú. ahí hay todo este proceso de repensar, de reinvención, de qué estoy haciendo acá, para qué, por qué. Ah, que el por qué era claro, era el propósito,
pero el para qué ya no había esta alineación con la visión. Entonces, y ves un contexto cambiante también. Y de ahí también te das cuenta que quizás ya no es tu lugar y tampoco tus habilidades están adaptadas a lo que necesita la empresa en el futuro. ¿Y cómo tomas la decisión que concretamente? Porque entiendo los pensamientos que tuviste, pero me imagino que no es del día a la mañana, ¿no? O sea, No. ¿qué pasa esto? ¿Y cómo decides tal cual? Ya me voy. Ya es como, ya me voy. Y pienso mucho en los que nos pueden escuchar, quizás founders que tienen estas dudas de será el momento o no, yo de dejar este rol, quizás de sí o pasar a otro, pero y que saben, como tú, ¿no? Quizás tengo las habilidades, sí o no, la visión no estoy seguro, pero ¿cómo lo hiciste tú? Si tuvieras que así que dar una clase de cómo decidir salirte de tu propio emprendimiento, aquí son mis herramientas o lo que te recomiendo hacer. Yo justo había empezado a explorar un poco la Nati corporativa, porque yo sabía que lo que seguía escalando, pues era la Nati corporativa, ¿no? Y pues ahí me tocó ya aprender como, bueno, gobierno corporativo, procesos, junta directiva, finanzas corporativas. Entonces, pues justo a mí me han dado una beca y yo en el periodo en el que fui CEO de Lulo X, pues hice mi maestría, hice un Executive MBA. Y ahí, ahí un poco como que descubrí que a mí eso no me gusta. Y yo no quiero decir que yo era una mala CEO, pero era una CEO que no tenía la estructura corporativa y que yo no disfruto eso. Entonces, al final, simplemente como que mi forma de liderar pues tenía que ver más desde el emprender, desde esas ganas de hacer que las cosas pasen, desde con un corazón en llamas, como lo llamo yo. Y un poco fue volver a eso, fue volver a la raíz. Yo siento que yo me perdí, o sea, yo estuve 3 años ahí, en ese pedazo de esa versión corporativa de Lulo X, y yo siento que yo perdí mucho de lo que yo era en ese viaje. Y incluso creo que un punto de quiebre para mí fue verme en un podcast donde publicaron como una cápsula donde yo estoy diciendo literalmente, yo me siento viviendo la vida de otra persona. Y para mí eso fue un choque como súper fuerte porque yo dije como, oiga, ¿cómo así? Pues sí, por supuesto, yo nunca soñé con encargo, con nada de eso. O sea, a mí lo que me gusta es crear, lo que me apasiona es crear. Y un poco para la respuesta es, yo decidí escuchar mi estómago y desconectar un poco mi cabeza. Entonces, era una decisión que tenía que venir desde mi intuición, desde lo que yo soy, desde lo que me conecta con mi pasión, con mi corazón, y tenía que desconectar la cabeza porque la razón, pues lo que te lleva es como, oye, pero tú eres en parte dueña de esta empresa, es como si fuera tu hijo, ya llevas 6 años acá, ta, ta, ta. Entonces, como todo eso para mí en ese momento era ruido, y creo que incluso hice como un post en LinkedIn donde dije como, oiga, uno necesita a veces estar solo, sentarse con uno mismo, que es lo que tiende uno a hacer menos. Uno se sienta a hablar con todo el mundo, a compartir, a bla, 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 comunidades, cosas, pero a veces uno tiene que escucarse y pues simplemente acallar el ruido de todo lo que los demás esperan de uno, de lo que la sociedad espera de uno, y pues simplemente escucharse y entender qué es lo que uno quiere de uno mismo. Y para mí funcionó así, fue un momento en el que yo me conecté con mi corazón y con mi estómago. Yo las decisiones las tomo acá. Para mí la intuición se siente en la boca del estómago, y fue como, bueno, sí, 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 ya esto es un camino donde yo sé que pues ya no me estoy sintiendo yo, no tiene ningún sentido que yo siga acá. También fue muy impresionante para mí ver eso. Es como a veces uno ya simplemente está operando en piloto automático, y eso no está bien porque es justamente esa disociación de la cabeza y el corazón. Ujú. Y aquí te sales del camino esperado, como tú decías, ¿no? De lo que esperaban de mí, pero al mismo tiempo sabía que tú vivías la vida de otra persona. Te diste cuenta que vivías la vida de otra persona. ¿Cómo reacciona la gente alrededor de ti cuando tomas esta decisión? No, pues horrible, para todo el mundo fue un choque. Yo también sentí como mucha presión porque creo que cuando uno
pues está liderando equipos, la mayor responsabilidad, pues son todas esas, el impacto de las decisiones de uno en las vidas de las personas que uno lidera. Entonces, pues fue como también volver a decir como, oigan, desde que ustedes saben que mi superpoder es la vulnerabilidad, pues me está pasando esto, no me estoy sintiendo bien, siento que me perdí en el camino de alguna manera y necesito volver a encontrarme y pues el camino ya no está acá. Y esto pues es como crónica de una muerte anunciada, como dice una obra literaria colombiana. Eh, entonces, pues nada, fue como anticiparse a eso, ser como súper transparente con todas las personas a mi alrededor. Al principio pues hubo como rechazo, cuestionamiento, como, Ujú, oiga, pero ¿por qué? Normal, pero luego todo el mundo como, oiga, lo que necesite, aquí estamos, ¿no? Como súper bien. ujú. Y me imagino que esto, cuando tienes estos rechazos, al inicio te hace dudar, quizás, ¿no? ¿Es la buena Por decisión? supuesto. ¿Y cómo regresas? ¿Escuchando de nuevo tu corazón o qué haces? ¿O tienes una red de apoyo? ¿Tienes herramientas? ¿Cómo superas esto? Tengo muchas herramientas. Creo que para mí lo más valioso es la comunidad que yo he logrado construir, mi familia y mi psicoterapeuta. Yo me psicoanalizo todas las semanas y mi cita es sagrada porque eso me ayuda a entender muy bien y a poner en perspectiva por qué siento lo que siento, por qué reacciono como reacciono ante ciertos estímulos y pues, ¿qué es lo que me quiere decir todo eso? Yo soy una persona supremamente sensible y emocional, y creo que parte de mi proceso creativo Ujú, tiene que ver mucho con poder tomar esas emociones y transformarlos en algo positivo. Y creo que la mejor herramienta que pues que a mí la vida me regaló justo en mi maestría fue, yo tuve la oportunidad de estar en el MIT y allá me enseñan un instrumento que se llama la mandala para el cambio sistémico. Desde que yo tuve como acceso a esa herramienta, yo la dibujo para cada aspecto de mi vida que me hace dudar. Cuando yo siento esto ujú, que llaman el síndrome del impostor o alguna duda ujú, o algún tema como un poco ujú, más existencial, yo vuelvo y pinto la mandala y me obligo a llenar el instrumento y creo que eso me da la tranquilidad de pensar que estoy tomando las decisiones y las acciones que tengo que tomar en el presente para llegar a ese futuro deseado para mí. Y creo que eso, cuando ya lo veo como pintado en un artefacto, ya como que la duda se calla, ¿no? Como que es como, ah, sí, pues entiendo de dónde viene, lo acepto, pero este es mi plan y esto me deja tranquilo. Ok, entonces ya decides salirte de Lulo por una razón, o sea, ya no te sentías alineada, lo que hablamos. ¿Hacia dónde? ¿Tenías claro a dónde vas? Más bien, ¿a dónde te ibas cuando te saliste? Creo que fue muy loco, sí, porque al final creo que yo siempre quise como traer eso que yo quería hacer ahorita al Lulo y siempre recibí como no, no es el momento, todavía no. Nadie fue como brutalmente honesto a decirme es que eso no es lo que queremos desde la Junta y pues eso nunca va a pasar. Pero cuando se va Santiago es cuando yo siento como que realmente eso nunca va a pasar. Y digo, como yo creo firmemente en esto que es lo que yo empecé a ver y aprender desde mi camino. Este viaje de 6 años y la verdad me sueño construyendo nuevos sistemas, sistemas más conscientes, donde pues tengamos, digamos que todos esos elementos de pronto pues que yo aprendí acá, donde también entendí qué hicimos bien y qué no y pues lo que Ujú. quisiera después capitalizar eso desde otro lado. Lo otro que aprendí es que pues yo no soy una persona corporativa y que sí, inevitablemente el siguiente paso era emprender otra vez, pero ya no emprender Ok. para alguien más. Creo que el tema del intraemprendimiento definitivamente no es para mí, no es para alguien como yo. Me pasó justo ahorita, acabo de regresar de un viaje, me invitaron a un viaje de líderes en tecnología y VCs en el mundo. Nos reunimos en Israel, digamos que para ver unos temas puntuales de la guerra, de cuáles son como problemas sistémicos que tienen un impacto y que están viendo reflejados también como el avances e innovaciones tecnológicas y fue bien interesante. Pero me quedo con una frase que me dijo una de las mujeres que estaban allí
una dura, además, una persona súper respetable que me dice como, Nati, tú, tú eres el viento y tú sientes que no perteneces, pero pues la razón por la que no perteneces es porque el viento pertenece a todos lados. Eh, y me pareció muy bonito eso porque nunca lo había pensado así. Yo creo que mi viaje sigue siendo una espiral, no sé para dónde voy, pero lo que sí sé es que a donde vaya, pues voy con mis valores y mis principios y que el mundo, en el contexto en el que estamos, necesita más humanidad, necesita eh, más empatía, necesita mucho más una mirada distinta a el crecimiento exponencial sin sentido, que las personas también, pues antes de ser profesionales somos personas y que conectamos desde esa misma humanidad y pues yo creo que ahí yo quiero seguir explorando eso, cómo se refleja en el mundo corporativo, en el mundo startupero, y pues creo que es muy pronto, o sea, esto acaba de suceder, yo estoy pues todavía sanando como mis heridas, procesando todo lo que pasó, eh, pero pues yo me siento profundamente emocionada por lo que viene y también pues de poder decir con toda la tranquilidad del mundo, ni siquiera sé exactamente qué viene, pero creo que tengo todas las herramientas, o sea, al final y si no las tengo, las iré construyendo en el camino y pues creo que esa visión de comunidad que te decía también me hace sentir muy tranquila porque es como no me siento sola. Creo que Mm, somos muchas personas también pensando en eso, en cómo cambiamos y desafiamos un poco lo que está mal, lo que no nos hace sentir tranquilos en todos los contextos personales, empresariales y como pues con todo esto que está pasando ahorita con el cambio de paradigma y con la llegada de nuevas tecnologías es como rediseñamos los sistemas para que pues todos podamos sanar y hacer parte como de procesos un poco más conscientes y más mm. coherentes con lo que uno es, con lo que uno espera, con lo que uno sueña, y creando pues siempre como ese impacto y ese valor compartido. Entonces pues ahí estoy en este momento. Me encanta y que así diría, pues ya con esto vamos a cerrar, pero no, porque cuando leía un poco tus posts, apunté dos frases que tú dijiste y no puedo no leerlas. Hay una que era, decías, soñar no es escapar, es crear. Y después, la magia está en vivir con los pies en la tierra y la cabeza en el futuro. ¿Dónde están tus pies ahora y dónde está tu cabeza? Yo con este proceso que te decía de la disociación de la cabeza y el corazón, lo que hice fue tratar como de volver a mis raíces. Y yo soy muy de esto, yo soy muy agrícola. Yo tengo un caballo, yo todos los fines de semana me desconecto y me voy a la finca ando descalza. Entonces como que mis pies están en eso, en volver a mis orígenes, en escuchar, por ejemplo, todo lo que yo aprendí a mi abuelo de eh, todo en la vida es cíclico y todo en la vida tiene que ver con la naturaleza. Entonces, pues también cuando tú llevas esos ciclos a los ciclos de adopción de tecnología y empiezas a comparar cosas que de pronto no son, a mí, por ejemplo, pues una de mis causas fue hablar de finanzas regenerativas, que Ujú. tiene todo que ver con la regeneración pues, de la naturaleza. Y así me siento yo, mis pies están en la tierra, yo sé perfectamente quién soy, de dónde vengo, cuál ha sido mi historia, pero también soy consciente de que todo eso es lo que me va a llevar a ser exitosa en mi siguiente ciclo del futuro. Por eso te decía como eh, yo, yo siento que estamos en un momento muy emocionante donde pues tenemos la oportunidad de crear sistemas diferentes, sistemas regenerativos, hacer tecnologías más humanas, más conscientes, que conecten, digamos, y que hagan esa intersección, que potencie nuestra humanidad. Y yo quiero ser parte de ese futuro y diseñarlo, quiero estar dentro de la mesa, quiero estar tomando decisiones. Acá estamos armando una comunidad muy grande de mujeres en AI, de cómo pues empezamos a también a ser parte de esa toma de decisiones y a ponerle perspectiva, porque creo que la tecnología debe reflejar también la diversidad de todo lo que nosotros somos y pues en ese mismo sentido, entre menos sesgada esté,
pues mucho mejor, ¿no? Entonces, pues ahí estoy, me siento súper optimista, súper soñadora, súper inspirada con lo que es una visión de poder crear un cambio sistémico desde ahí, pero también súper enraizada en la realidad actual y en decir como, bueno, hay que también cerrar el ciclo con amor, con mucha conciencia, entender qué se hizo bien, qué no se hizo bien, con toda la humildad del mundo para poder dar un siguiente paso eh, que no sea como un paso en falso, ¿no? Ok, entonces ya todo está por dibujarse, por crearse, ya sabes dónde estás, lo que te gusta, principios fuertes y vamos a ver, ¿no? Entonces vas a tener que regresar en este podcast para contarnos a dónde vas y qué estás creando de nuevo. Um, ¿Qué no te pregunté que te hubiera encantado que te preguntaran a ti? Que me hubiera encantado que me preguntaras. Bueno, yo creo que voy a ir hacia esa frase que dijiste de soñar es crear. Y de pronto, como, ¿cuál fue un consejo que a mí me cambió la vida? Ujú. Que fue, que tiene que ver mucho con el poder de las palabras y de las intenciones. Yo creo mucho en las energías y en resignificar las palabras. Las palabras tienen poder y pues cuando uno es capaz de nombrar algo y de nombrar algo que no existe, de alguna manera ya lo está haciendo realidad, así sea en su cabeza. Creo que pues luego para hacer realidad eso pues viene como mucho desde la intención y desde conectar ese corazón en llamas, pero el primer paso siempre va a ser nombrarlo, ¿no? Mm. Hacer que al menos en nuestra cabeza sea posible, porque yo creo que también la abundancia se construye desde la abundancia, entonces pues parte de lo que ha sido un gran reto para mí como innovadora ha sido encontrarme con muchas personas que ven nos y que ven, digamos que problemas y no posibilidades. Y yo creo que uno tiene que pararse desde esa visión de que todo puede ser distinto, así sea utópico, porque si no, pues nunca vas a poder challengear el sistema. Es como, eh, si tú te atreves a pensar que el mundo puede ser diferente, que la tecnología puede ser sostenible, que puede ser humana, que la banca puede ser ética, yo qué sé, pues es el primer paso para poder empezar a crear una banca ética y sostenible o un mundo distinto y lo que sea. Entonces, pues creo que eh, eso sería. Me encanta y como coach no puedo no estar de acuerdo con esto y me conectas con esta narrativa que nos contabas cuando creaste Lulo Bank, ¿no? Que es un poco lo mismo, ¿no? Cuando creas la narrativa correcta, después todo el mundo te puede seguir, pero es lo mismo, ¿no? Cuando tienes esta narrativa interna, te lo cuentas a ti mismo, pues te abre posibilidades, ya no hay limitaciones, ¿no? Porque antes, si no, como tú dices, veo problemas y no posibilidades, pero si creas esta narrativa, este lenguaje, porque lenguaje te abre estas posibilidades y lo ves, me encanta. Oh, gracias por cerrar este episodio de esta manera. Gracias, gracias, gracias. Súper inspirador. Por favor, regresa para contarnos tus nuevas aventuras, Cuando tus quieras, nuevas por supuesto. exploraciones. Tus nuevas exploraciones, Nati. Increíble viaje. Me encantará. Voy a estar al pendiente de las siguientes etapas, a ver a dónde nos llevas y qué otros cambios vas a aportar a la región y a la humanidad en general. Pues muchísimas gracias, Nati. Ay, muchas gracias, Nico. Qué gusto haber estado acá y compartir un poquito de mi historia contigo y con toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoressinfiltro.com. Hasta la próxima.